Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Introducción al libro de Salmos. Los cantos sagrados inspirados fueron registrados desde que Israel fue constituido formalmente como nación, siendo Moisés el compositor de salmos más primitivo, con el canto de Éxodo 15, luego de cruzar el Mar Rojo. Después de esto, compuso otros cantos como el Salmo 90. En la época de los jueces encontramos cantos de Débora, como en Jueces capítulo 5, y también de Ana, como en 1 Samuel capítulo 2. Con posterioridad, es posible que la disciplina de los cantos sagrados se haya depurado entre los profetas de las agrupaciones de profetas que comenzó Samuel, como podemos ver en 1 Samuel capítulo 10. En uno de esos grupos, David pudo haberse motivado inicialmente para componer salmos, y sería justamente con el rey David que la salmodia se perfeccionaría de manera definitiva, siendo indudablemente inspirado por el Espíritu para esto. Fue él quien, bajo la dirección del Señor, organizó a los levitas en el templo para la adoración musical, con sus respectivos grupos de instrumentos, como vemos en 2 Crónicas 29. Se atribuyen explícitamente a David 73 salmos, aunque está claro que compuso más. Entre los otros salmistas destacan Moisés, Asaf, Emán, Etán, los hijos de Coré y Salomón. También algunos de los profetas como Jonás y Habacuc pudieron componer algunos salmos. Dado que se trata de un libro que compila cantos compuestos por diversos autores y de distintas épocas, no se puede dar una fecha única de su escritura. Sin embargo, si consideramos que los cantos datan desde la época del Éxodo hasta la de Nehemías, entendemos entonces que el libro cubre un lapso aproximado de 1000 años, desde el 1445 al 444 a.C. aproximadamente. Indudablemente, el tema del libro es la alabanza a Dios con todo el ser y en toda situación. Tiene como propósito entonces dirigir la adoración del pueblo de Dios, tanto pública como privada, sirviendo de guía definitiva tanto para la oración como para el canto de los hijos de Dios. De hecho, el nombre de este libro en la Biblia hebrea es Tehilim, que significa alabanza, y condensa apropiadamente el tema y propósito del libro. Hay 3 conceptos para referirse a las alabanzas presentes en este libro de Salmos. El primero es justamente salmos, que es una palabra griega que se refiere en general a adorar con instrumentos musicales y viene de tocar la lira, que era psalein. También está la palabra himnos, que se refiere a una adoración dedicada a exaltar al Dios Todopoderoso. Y también están los cánticos espirituales, que eran poemas inspirados que contienen doctrina, historia o profecía. Así, el libro de Salmos fue compilado para constituir el libro de alabanzas de Israel. En varios de los títulos originales aparecen instrucciones para presidir la alabanza, por ejemplo, al músico principal, frase que aparece unas 50 veces. Los salmos también fueron compuestos para enseñar. La palabra masquil aparece 13 veces y se deriva de la palabra instruir. Es claro que también se usaba para enseñar a los niños, como podemos ver en Salmo 78 del 3 al 6. También fueron hechos para meditar en ellos, como se deduce del término higayón, que significa meditación, usado por ejemplo en Salmo 9:16. En el Nuevo Testamento hay registro del uso de los salmos. Por ejemplo, Jesús y sus apóstoles cantaron el Halel en la Pascua, que son los Salmos 113 al 118. Y el apóstol Pablo exhorta a los efesios y a los colosenses que los salmos estén presentes constantemente en sus conversaciones, como vemos en Efesios 5:19 y Colosenses 3:16. Los salmos son realmente de un valor incalculable para la Iglesia, entre otras cosas porque son un resumen de toda la Biblia. Así fue llamado por Atanasio, y Lutero lo consideró una pequeña Biblia. En este libro encontramos la doctrina de la creación, la caída y sus consecuencias, la redención en Cristo y también la restauración de todas las cosas. Nos muestra la perfección de la Escritura, nos dice quién es Dios, sus atributos, sus obras y cómo debemos adorarlo. Exponen las perfecciones de Dios con gran claridad, enseñándonos a alabarlo y a temer su nombre. También reflejan con fidelidad la condición humana, tanto así que Calvino lo denominó la anatomía de todas las partes del alma, pues expresa toda la gama de experiencias del alma humana. Nos enseñan también a acercarnos a Dios en alabanza, gratitud, arrepentimiento y temor reverente ante su majestad, y constituyen un modelo inspirado de lo que debe ser nuestra comunión con Dios. Estimulan la devoción al Señor, llamándonos a amar su palabra, a vivir en santidad y en permanente alabanza y gratitud a Dios. Además son la voz de la Iglesia Universal. Todo creyente, en todo tiempo y lugar, puede unirse a la voz de los salmos, constituyendo un lenguaje común de la alabanza del pueblo de Dios. Son además un retrato inspirado de Cristo. Algunos piensan que al cantar los salmos están omitiendo a Jesús, pero nada más lejos de la realidad. En estos cantos encontramos una descripción completa y fiel de la persona y la obra de Cristo, con sus perfecciones, su sufrimiento redentor, su gloria como Rey, Hijo de David, su ascensión y su gobierno sobre todas las cosas. Tanto así que Jesús citó los salmos y se refirió
a su autor como el profeta, en Mateo 27:35, por ejemplo. En cuanto a su compilación, se hizo necesaria cuando David, bajo la dirección divina, hizo del canto de los salmos un elemento esencial del culto público, en Primera de Crónicas 16:4. El Salterio hebreo se divide en 5 partes, donde cada una termina con una doxología. El libro primero, del Salmo 1 al 41, es casi totalmente compuesto por David y su énfasis es doctrinal. El libro 2, del Salmo 42 al 72, en su mayoría fue escrito por David también, con 8 salmos compuestos por los hijos de Coré, y su énfasis es experiencial. El libro 3, que va del Salmo 73 al 89, destaca la autoría de Asaf, con 11 salmos, y los hijos de Coré también con 4, y su énfasis es más histórico. El libro 4, que va del Salmo 90 al 106, aunque hay 2 salmos atribuidos a David y uno de Moisés, en su mayoría son anónimos, y el énfasis que tienen es profético, concentrándose en el reino del Señor. El libro 5 y último va del 107 al 150, y son llamados los salmos del Aleluya, ya que todos comienzan con esa palabra o alabad a Jehová. 15 salmos se identifican como de David y el resto son anónimos, y su énfasis es de alabanza y gozo. Los judíos vieron estas 5 divisiones como una similitud con el Pentateuco. En cuanto a su clasificación, se identifican los siguientes tipos de salmos. Están los salmos alfabéticos, hay 9 de ellos, y lo que ocurre con ellos es que ordenan sus estrofas según las 22 letras del alfabeto hebreo, que se llama alefato, porque su primera letra es alef, y tienen un fin didáctico o poético al seguir este orden. Un ejemplo claro es el Salmo 119. También están los salmos penitenciales, de los cuales hay 7, por ejemplo, el Salmo 32 o el 51, y expresan confesión de pecados y quebrantamiento. También están los salmos imprecatorios, de los cuales hay 4, que expresan maldiciones y juicios sobre los enemigos. Un ejemplo claro es el Salmo 69. También hay salmos de acción de gracias, de los cuales hay 6, y los encontramos del Salmo 113 al 118. Se conocen como el Jalel y eran usados en festividades como la Pascua, y se relacionan con la gratitud por la misericordia y la salvación de Dios. También están los salmos del ascenso, de los cuales hay 15, van del 120 al 134, y eran cantados en la subida o peregrinaje a Jerusalén, por lo cual se denominan también salmos peregrinos. Están también los salmos de la naturaleza, de los cuales hay 4, y ahí destaca el Salmo número 104. Ahí vemos las alabanzas a Dios por su creación y el cuidado que Él tiene de ella. También están los salmos históricos, de los cuales hay 6. Destaca ahí el Salmo 78, por ejemplo, que nos llevan a ver la historia del pueblo de Dios como nuestra propia historia e identificarnos con nuestros antepasados en la fe, que fueron sostenidos por Dios en las distintas épocas en las que vivieron. También hay salmos de juicio, que son 6 y van del 9 al 14, y concluyen con la visión de la morada eterna de Dios y su pueblo en el Salmo 115. También están los salmos de soberanía, de los cuales encontramos 3, el 93, el 97 y el 99, y comienzan con Jehová reina. Anticipan su victoria final y también la adoración universal. También están los salmos de aleluya, de los cuales hay 10. Destacan, por ejemplo, el Salmo 106 o del 111 al 113, y todos comienzan con un llamado a la adoración y nos enseñan sobre ella. Entonces recordemos que David era un profeta. Lo vemos en Hechos 2, del 29 al 30. Ya habíamos visto un ejemplo en que Jesús lo llamó específicamente así, y como tal, el Espíritu de Cristo estaba en él, testificando de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, como vemos en 1 Pedro 1:11. El mismo Jesús dijo a sus discípulos que era necesario que se cumpliera lo que está escrito de él en los Salmos. Lo dijo en Lucas 24:44. Y los apóstoles dieron por hecho que Cristo estaba hablando en ellos, como vemos en Hechos capítulo 2. En la unión del pueblo de Dios con Cristo, quien es el Hijo de Dios, Hijo de David e Hijo del hombre, vemos que los Salmos reflejan tanto pensamientos y experiencias de Cristo como también las nuestras. Jesús los citó constantemente, tanto que 4 de sus 7 dichos en la cruz son referencias a los Salmos o el cumplimiento de ellos. En aquellos salmos que incluyen confesiones de pecado, debemos tener en cuenta que, aunque Cristo no cometió pecado, le fue imputada la maldad de todo su pueblo y el castigo de ella, por lo que pudo sentir como nadie la carga del pecado sobre sí mismo. Sabiendo estas cosas, que el Señor nos ayude a ver su gloria en este precioso libro y a reaccionar apropiadamente en adoración.